Más o menos ustedes tienen que tener en mente que cuando se habla de taquiarritmias, se tiene que hablar de que al menos son 3 latidos seguidos a más de 100 frecuencia, a más de 100 latidos por minuto. 3 latidos seguidos a una frecuencia de más de 100. Esa es la característica de las taquiarritmias, ¿no? Estas pueden ser supraventriculares, ¿no? Donde las más frecuentes es la fibrilación auricular, el flutter, taquicardia auricular, taquicardia paroxística supraventricular. Y dentro de las ventriculares tenemos la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular. He sabido que también conocido las ventriculares como arritmias malignas, ¿no? Mayor causa de muerte súbita en gente joven y por enfermedades cardíacas. Nosotros vamos a tratar de resumir en este tiempo esta parte de las taquiarritmias. Yo creo que la apertura es para todos, ¿no? Rápidamente están entrando, ya hay 45. Esperemos un poquito más para poder empezar y dar las pautas que ustedes ya también tienen en mente, de acuerdo a la teoría que les han enviado a su respectivo, a la respectiva página de web de la universidad. Teórica de taquiarritmias supraventriculares y ventriculares para que, porque no es tan corto, la verdad, ¿no? O sea, hablar de taquiarritmias y bradiarritmias. Ya tenemos más de la mitad. Vamos a hablar entonces, en qué consiste esta patología, que son causas hasta de muerte súbita en personas jóvenes a veces. Más aún si tiene ya estructuralmente el corazón ya un daño, como por ejemplo un infarto, ¿no? La causa más frecuente en problemas coronarios crónicos son las taquicardias ventriculares o las fibrilaciones ventriculares. Hablar un poco de introducción de las arritmias, en general, etiología, taquiarritmias supraventriculares y ventriculares, manifestación clínica, diagnóstico, y ahora sí avanzaremos un poco al tratamiento. Solamente para recordar que el ritmo normal del corazón es aquel que está originado en el nodo sinusal, se descarga con frecuencias en promedio de 60 a 100 por minuto en forma regular, ya conducido por las vías que ustedes ya conocen, no, nodo sinusal, nodo auriculoventricular, el haz de His, la derecha y la vía izquierda, ¿no? Hasta llegar al miocardio. Y generalmente esto es sin retardo, o sea, prácticamente es automático. La velocidad también, recuerden que ustedes es más rápida a nivel de las fibras de Purkinje que a nivel del nodo sinusal o el nodo auriculoventricular. Cualquier diferencia en la definición anterior es una arritmia. En general, siempre hay que recordar eso. Existen muchas clasificaciones de la arritmia, pero lo que nos han dado es sobre taquiarritmias y bradiarritmias. Como le decía al inicio, las taquiarritmias, para hablar, son arritmias con 3 o más latidos consecutivos a más de 100 por minuto. Ustedes ven 3 latidos con QRS angosto seguidos a más de 100 por minuto, es una taquiarritmia supraventricular. Ustedes ven 3 latidos consecutivos complejos QRS ancho, ¿no? Y a más de 100 por minuto, mientras no sea lo contrario, ya es una taquicardia ventricular. ¿No? Puede ser supraventricular, si que de fondo tiene el paciente
una conducción aberrante o un bloqueo completo de rama derecha o izquierda, que lo puede enmascarar, siendo supraventricular. La secuencia que ya sabemos, siempre recordar, al ver un electro prácticamente, ver la onda P, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Ya esto ya conocemos las medidas respectivas que deben tener cada uno para valorar alguna patología que se pueda encontrar. Etiológicamente también ya lo hemos repasado, los trastornos puede ser del automatismo, puede ser normal un automatismo, como por ejemplo cuando hay mucho estrés y mucha descarga del sistema simpático, o puede ser anormal, actividad gatillada, postdespolarizaciones precoces, justo que sucede en la parte de despolarización del potencial de acción, en la parte inicial, y en la parte tardía, cuando se habla de postdespolarizaciones tardías. Puede ser por trastornos en la conducción de los impulsos o reentrada, o una combinación de ambas que es parasistolia. En la formación tenemos el automatismo exagerado, como le dije, que está relacionado especialmente en el estrés de muchas personas por estimulación simpática, pero pueden ser causas secundarias como por ejemplo una hipocalemia, ¿no? O puede ser también enfermedades como por ejemplo el hipertiroidismo. Automatismo deprimido puede ser como enfermedad de nodo sinusal, cuando hay envejecimiento del sistema de conducción. Los potenciales, como lo debo repetir, pueden ser precoces o tardíos cuando aparecen en las fases 2 o 3 del potencial de acción de transmembrana, ¿no? O potenciales tardíos cuando aparecen en la fase 4 respectivamente, justo antes ya cuando va a venir el potencial de reposo relativo. Y los trastornos de conducción, principalmente los mecanismos de entrada o la combinación de ambos. La tolerancia hemodinámica de una arritmia va a depender de varios hechos, ¿no? La frecuencia que esté muy alta o muy baja, si es supra o ventricular. Recuerden ustedes que la ventri son las que tienen menos tolerancia. Prácticamente hablar de taquicardia ventricular es intolerable para cualquier persona. De supraventricular, salvo que esté con frecuencias bien elevadísimas, es poco tolerable. Y por eso se consideran las supraventriculares más benignas y las ventriculares malignas. Prácticamente al haber una taquicardia ventricular o una salva que se dice cuando ya aparecen 3 o más complejos anchos, nos está hablando que este paciente está en riesgo de hacer lo que se conoce como muerte súbita. También va a depender del estado de la función ventricular, las arritmias. No es igual que un paciente que tenga buena fracción de eyección, que ustedes ya saben esos términos, o que esté con fracción de eyección disminuida severa, que tenga problema coronario o no, que tenga problema valvular o no. De ahí la importancia de lo que se ha dicho siempre en la historia clínica, la anamnesis. Los síntomas más frecuentes pueden ser desde palpitaciones hasta el síncope. Las arritmias supraventriculares pueden ser de acuerdo a esta clasificación bastante sencilla, el plano sinusal, plano auricular puro, plano de la unión auriculoventricular. Vamos a hablar de las principales, ¿no? En el plano sinusal tenemos la taquicardia sinusal apropiada o fisiológica y la inapropiada o patológica, ¿no? Plano auricular, desde la fibrilación auricular hasta las taquicardias auriculares. Y plano de la unión, la taquicardia paroxística, que es la más frecuente. La taquicardia sinusal apropiada fisiológica es respuesta normal o apropiada a tensiones fisiológicas, como las que acompaña después de un ejercicio físico, o la fiebre, recuerden ustedes. Algunas enfermedades, tenemos el hipertiroidismo, la tirotoxicosis, la anemia, una respuesta fisiológica, una hipotensión. Generalmente el masaje del seno carotídeo reduce transitoriamente, pero no la elimina. Vean ustedes la onda P que precede a todo complejo QRS, la frecuencia más de 100, las P son normales. Y acá el tratamiento es de la causa que lo produce. Nunca se desesperen si el paciente está con una taquicardia sinusal. Puede estar haciendo por pérdida de sangre, puede estar haciendo por un problema de hipertiroidismo o por el estrés. Entonces, tratar, como dice acá, la causa que lo produce.
conforme ustedes van a ir avanzando en el conocimiento de muchas enfermedades, ya sabrán que al tratar, por ejemplo, una ansiedad con su ansiolítico, mejorará, ¿no? Claro que se puede dar sintomáticamente algunos medicamentos, ¿no? Sobre todo los beta bloqueantes. Y la taquicardia sinusal inapropiada es aquella que hay una disfunción neurovegetativa con predominio del estímulo simpático por catecolaminas circulantes. Es común en jóvenes, mujeres, con síntomas de palpitaciones frecuentes. Las ondas P son iguales a las de una taquicardia sinusal normal. Tal vez la única distinción es un pequeño alargamiento del intervalo PR, ¿no? A pesar de que tiene una frecuencia alta, el discreto alargamiento. En cambio, la taquicardia normal sinusal tiene poco cambio en el intervalo PR o un discreto acortamiento. Acá tenemos que acá la frecuencia cardíaca está prácticamente más de 150, pero el PR se conserva, ¿no? No se acorta. Luego tenemos la fibrilación auricular, que es la arritmia que ya ustedes lo tienen en mente porque tienen teoría, ¿no? La característica es que la onda P clásica no está y esta es reemplazada por múltiples y pequeñas ondas fibrilatorias, se dice, de diferente morfología y amplitud, sin contracción organizada de las aurículas. La activación ventricular es irregularmente irregular con frecuencias variables, ¿no? Es la arritmia sostenida, recuerden, más frecuente que hay en el mundo. Y en la actualidad es la que da mayor riesgo de limitación funcional en las personas. A mayor edad, recuerdan ustedes, la prevalencia aumenta hasta un 10% en personas mayores de 80 años y recordar que en personas jóvenes se puede presentar, sobre todo post ingesta de alcohol. Aparte, las enfermedades como la hipertensión, valvulopatías, pueden darla. También el estrés, algunos fármacos, el tromboembolismo es poco, de manera que las infecciones también no se olviden, infecciones a veces sepsis abdominal, sepsis de foco respiratorio, pueden dar la fibrilación auricular. Y en la cirugía cardíaca, la más frecuente es la FA, también de las arritmias. Sobre todo acá el problema es de las implicaciones a largo plazo, ¿no? Como es el SB o stroke, que es hasta 2.5 veces más frecuente y lleva a mayor hospitalización que cualquier otra arritmia. La FA a largo plazo, cuando se hace crónica, ¿no? Hay que recordar que puede deteriorar la función ventricular izquierda, o sea, la contractibilidad, condicionando a lo que se conoce a una patología que van a leerla, después lo vamos a hablar cuando hablemos de miocardiopatías, lo que se conoce como una taquimiocardiopatía dilatada o taquicardiomiopatía dilatada. ¿No? Este tipo de enfermedad, la verdad es que si se lo detecta a tiempo, es reversible. Se puede revertir con tratamiento de controlar la frecuencia cardíaca. Y esto por experiencia propia también lo puedo hablar. Los mecanismos que condicionan la fibrilación auricular, pues, están relacionados con circuitos reentrantes pequeños o micro reentradas. Generalmente puede ser en la aurícula izquierda o la derecha. En este caso, la fibrilación inicia con mayor frecuencia en patologías izquierdas, como ustedes ya saben, con estas características. Los síntomas también están determinados por el estado cardíaco de base. Si el paciente está con ritmo sinusal, con disfunción severa de BI, recuerden ustedes que una fibrilación auricular, al perder la contracción de la aurícula, condicionará que este paciente disminuya su gasto cardíaco y como consecuencia se deteriore hemodinámicamente. Si es brusco, bruscamente lo deteriorará, ¿no? Presentación clínica, entonces, es muy variable. Algunos pueden ser asintomáticos, sobre todo los ancianos, como hasta un 10% lo pueden presentar. Muchas veces es un hallazgo así de rutina, de chequeo. ¿Qué tiene usted? Tiene fibrilación auricular. No se asusten,
es parte del envejecimiento que esta señora puede tener, o de repente es una hipertensión ya de muchos años y ya le condicionó a esto. Pero también pueden haber ya síntomas como palpitaciones, fatiga, vértigo, diaforesis o descompensación hemodinámica en una edema agudo del pulmón. La clasificación más frecuente, más típica que se hace es la paroxística, aquella que aparece y permanece menos de 24 horas y pueden ser recurrentes, persistente, que dura más de 7 días, revierte con cardioversión, recurrente, cuando se producen 2 o más episodios, permanente, la fibrilación que no responde a cardioversión farmacológica ni eléctrica. También se puede hablar acá de la crónica. Los criterios, ya saben, la ausencia de onda P, solo se ve una oscilación de la línea basal con ondas F fibriladoras, dicen, vean ustedes estas ondas F fibriladoras, ritmo ventricular irregular, la frecuencia auricular se dice que está a 350 a 600 latidos por minuto y la ventricular generalmente oscila entre 100 a 180 cuando esta no es controlada. Si a veces no se ve un electro, un trazado, lo ideal es que hagan un trazado de ritmo de D2 o de B1. Y si no se ve ahí, de repente aumentar el voltaje del electro y puedan ustedes determinar estas ondas F fibriladoras. Esos timbrecitos, disculpen, ¿por qué podrían ser? ¿Quién conoce de estos TIC? Pregunto, ¿me escuchan? Sí, doctor. Esos timbrecitos que suenan, podría ser de alguien que quiere entrar o no hay ningún problema. Bueno. No, doctor, no suena nada. Bueno, el reconocimiento electrocardiográfico es la frecuencia auricular, como ustedes, esas oscilaciones mínimas que están a más de 400. No hay las ondas P típica, intervalo R irregular, complejos pueden ser angostos, pero puede ser que tenga una conducción aberrante y pueda condicionar a veces a los complejos QRS anchos, ¿no? O una vía accesoria. Este es lo clásico normal, y cuando hay una fibrilación auricular, ¿cómo se va a comportar? Un trazado de electro. Tratamiento. Hay que ver si el paciente viene inestable o no. Si viene inestable, pues se debe realizar una cardioversión eléctrica. ¿Cuándo se considera inestable? Cuando la presión está baja, menos de 90 por 60. Tiene angina, disnea, mareos, diaforético. No se piensa mucho y se hace la cardioversión eléctrica. Generalmente salen con 150 a 120 joules. En personas adultas, por supuesto. Es un joule por kilo, pero en niños. Prácticamente para usarlo en niños, ¿no? Que bueno, no es el motivo de la clase, pero generalmente en adultos 150 a 130 joules, con eso sale. Sale o puede mejorar la frecuencia cardíaca. No se olviden, porque lo que queremos es salvar la vida de este paciente. ¿Cuál es el pilar del tratamiento? Pues controlar la frecuencia, el manejo del tromboembolismo, mantenimiento del ritmo sinusal. Si el paciente está estable, pues ¿cómo se pueden controlar? Con betabloqueantes, siempre recordando que está contraindicado en asma, insuficiencia arterial periférica, bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos como el diltiazem, verapamilo, siempre y cuando no tengan disfunción severa de BI, la digoxina y a veces también la miodarona, que no solamente es como medicamento que cardiovierte la fibrilación auricular, sino también para controlar la frecuencia. Y luego cuando está controlado se retirará y se quedará con beta bloqueantes. El manejo de riesgo tromboembólico es importante. Anteriormente se usaba, siempre se ha usado hasta ahora la warfarina, ¿no? Y lo ideal es mantener un INR de 2 a 3. También, si quiere uno revertir la arritmia, hay que tratar de iniciar esta anticoagulación 3 semanas antes y mantener la anticoagulación 3 y 4 semanas después de la cardioversión que sí se ha hecho. Pero si se quiere acortar esto y no esperar 3 semanas para anticoagular,
se puede hacer una ecocardiografía transesofágica y podemos valorar los trombos en la aurícula, sobre todo a nivel de la orejuela, que es imposible ver por un ecocardiograma transtorácico. Y la anticoagulación se dará solamente por 4 semanas. Cardioversión eléctrica ya lo puede ser si el paciente está en una FA de reciente inicio, que no mejore en las próximas 48 horas, ¿no? Y se puede hacer, pues, previa eco transesofágica, para lo cual se verá sedar al paciente, ¿no? Y será realizado por personal entrenado en manejo de vía aérea. Recuerda que la sedación puede producir apnea respiratoria y si no está preparado el equipo, pues puede salir de su FA, pero de ahí no puede quedar con una secuela neurológica. También la cardioversión farmacológica se puede hacer, ¿no? Y bueno, esto se hace con el medicamento que más tenemos a la mano, es la amiodarona, ¿no? Y si fracasa la cardioversión farmacológica, pues estaremos a la cardioversión eléctrica. El fláter atrial o aleteo auricular. Le sigue prácticamente acá a la fibrilación auricular. Tiene algunas características comunes, pero acá es una taquiarritmia donde las deflexiones auriculares son más anchas, que se denominan ondas F mayúscula. Acá la secuencia de conducción auricular siempre tiende a la regularidad, o sea, la distancia entre QRS y QRS, regular. No es tan irregular como la fibrilación auricular. Los mecanismos son reentradas y generalmente empieza a nivel de la aurícula derecha, el fláter. La mayoría de veces su presentación es paroxística, pero puede hacerse crónica también. La frecuencia auricular, aquí sí es menos que en la fibrilación auricular, no pasa de 430. Los aspectos clínicos y hemodinámicos van a depender también de la frecuencia cardíaca. Mientras tenga más acelerado, pues va a descompensar más. Tal es si la conducción es 1 a 1, ¿no? Puede haber hipotensión arterial y tenemos que recurrir también a la cardioversión eléctrica si el paciente se nos está chocando. Las maniobras vagales pueden disminuir la respuesta ventricular, vean ustedes acá, sin abolir la arritmia. Pero será de importancia, ¿para qué? Para determinar si la frecuencia está más de 150 y no se sabe qué tipo de taquiarritmia es, qué hacer, pues al hacerle una maniobra de Valsalva o maniobra de vagal, ¿no? Pueda disminuir la frecuencia y aparecer ahí qué tipo, estamos ante una fibrilación o ante un fláter, o puede desaparecer si es una taquicardia paroxística supraventricular. Vean la importancia de las maniobras vagales o maniobras de Valsalva que se puedan usar ya. Puede ser tipo 1 o tipo 2, ¿no? La frecuencia auricular va de 230 a 340. Las ondas son ondas F. ¿Dónde debemos observar estas ondas F? Los TIC, en D2, D3 y F, prácticamente. Ahí se van a ver estas deflexiones con dientes de serrucho. El flúter atípico, la frecuencia va entre 350 a 430 de polarizaciones. Generalmente, lo que se encuentra en las ondas F positivas en D1 y D3. Generalmente los intervalos RR son regulares, pero puede ser alternante 2-1 o 4-1, 4 ondas o 2 ondas F por un complejo QRS. Cuando es menos 2-1, prácticamente está a una frecuencia generalmente más de 150, que es difícil reconocer. También las manifestaciones clínicas van a depender de la cardiopatía subyacente, de las comorbilidades, como la FA. El aleteo típico tiene la característica, tiene un giro antihorario, ¿no? Y el aleteo atípico tiene un giro horario, con polaridad positiva en la cara inferior. En cambio, el típico es con polaridad negativa en la cara inferior. Vean ustedes acá. Esto sería el aleteo típico con giro antihorario, y este es en sentido horario. En sentido horario, prácticamente, vean las ondas,
F son positivas en D2, D3. Y en el que es en sentido antihorario, las ondas F son negativas en D2, D3. Y vean ustedes que acá está D1 y no se ven las ondas. Son TIS que tienen que ustedes tenerlo en mente cuando vean un ataque a ritmo. ¿Dónde valorar mejor? D2, D3 y a BF. En D1 puede parecer que podría ser una fibrilación auricular. En B1 igual. Esto sería prácticamente a una frecuencia elevadísima, ¿no? Con irregularidad. Aquí estaríamos prácticamente casi 1-1. Y aquí estaríamos 3-1, ¿no? Y acá prácticamente sería imposible. Uno que está empezando a decir, ¿qué cosa será? ¿Qué hago? A ver, doctor Escarate. ¿Me escucha? Sí, doctor. Digo. ¿Qué haría usted en emergencia así? Bueno, el paciente todavía da para poderle dar medicamento, puede estar estable. Para ver si es flutter, fibrilación auricular. La maniobra de Valsalva. Maniobra de Valsalva, ¿no? Para esto es, mire, la maniobra de Valsalva, ayer la discutimos en práctica y ahora lo estamos aplicando. ¿En qué haríamos? Ya no es igual a encontrarlo así, pues, ¿no? Así, con la sonda de serrucho, pero vean ustedes, si ustedes no observan D2, D3, ¿no? Y observan acá, podría ser que sea, no hay la sonda de fibrilación auricular, pero ojo, siempre la medicina, no todo es absoluto. ¿Puede hacer un paciente fibriloflutter? Sí, puede hacerlo, por momento puede estar en fibrilación y por momento en flutter, ¿ok? Tratamiento. Prácticamente la cardiovalencia eléctrica es de mucha utilidad acá, con una tasa de éxito casi en 100%. Si la arritmia es bien tolerada, pues el tratamiento farmacológico está destinado a controlar la frecuencia ventricular, ¿no? Puede revertir las arritmias con medicamentos como la plecainida, quimidina o la amiodarona, la anticoagulación. Hay que ver el perfil de riesgo tromboembólico, pero en la actualidad la verdad es que la mayoría de guías recomiendan la anticoagulación oral, tan igual que en la fibrilación auricular, por el riesgo de embolismo. La cardioversión eléctrica es la preferida, ablación por radiofrecuencia es el tratamiento ya, como decir, curar al paciente. Lamentablemente no tenemos en nuestro medio, en Lima, uno u otro centro lo hacen, y puede llegar a un éxito del 90 al 95%. Luego tenemos la taquicardia auricular ectópica, donde la característica es que las ondas P aparecen en el electrocardiograma, pero tienen características diferentes, formas diferentes del origen del nodo sinusal. Entonces, puede dar la taquicardia auricular ectópica. La génesis en esto es la automaticidad normal y actividades encadenadas. Un pequeño grupo puede ser reentrada. Vean ustedes aquí la génesis, son varios mecanismos. Siempre el paciente tiene cardiopatía estructural o puede ser una intoxicación digitálica o desequilibrio electrolítico. Y al hacer el estímulo vagal o masaje carotidio, aumenta también el grado de bloqueo, disminuyendo la frecuencia, y ustedes puedan ver ahí también este tipo de taquiarritmia supraventricular. La onda P positiva en ABL indica foco en la aurícula derecha, no olvidar. La onda P negativa en D1 y positiva en B1 predice que el foco auricular es izquierdo. Vean ustedes las características, ¿no? La onda B está P con una morfología, acá otra morfología, acá está invertido, vean ustedes, ¿no? Tienen distinta morfología. Esto es un ritmo auricular caótico o taquicardia auricular. El tratamiento también es el mismo, ¿no? Si está con intoxicación digitálica, tiene que mejorar. Pueden servir los betabloqueantes, los calcios antagonistas no dihidropiridínicos. Y si persiste, pues se puede usar la amiodarona o sotalol. No lo tenemos en la mano, pero es bueno saberlo.
La mayoría de pacientes también tienen cardiopatía estructural. Y si aparecen 3 o más latidos auriculares, se habla de taquicardia auricular multifocal, ¿no? Y aquí ya es irregularmente irregular. El automatismo aquí ya es anormal, es poco frecuente, generalmente en ancianos, con EPOC o enfermedad cardíaca severa. Hay una variación irregular en los intervalos PP, PR y IRR. Se parece mucho a una fibrilación auricular, pero hay una actividad eléctrica más definida en forma de ondas P ectópicas, como ya les hemos mostrado. Aquí ya prácticamente taquicardia auricular multifocal, vean ustedes la P, ¿no? Pero por acá, pues sí, pero parece fibrilación auricular por acá, doctor, no, pero no, aquí ver bien esas ondas pequeñísimas, con morfología diferente. Una más grande, una más pequeña, otras negativas pequeñas, otras grandes. Tratamiento, hay que ver la enfermedad de base. La amiodarona puede ser útil, igual que el verapamilo, betabloqueantes. El pronóstico está dado por la enfermedad de base y por lo tanto el tratamiento de enfermedad de base es lo mejor. La taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal. Como dice su nombre, es paroxística. Sus complejos QRS son de origen supraventricular, son angostos, salvo que tenga una conducción aberrante, que es raro. Intervalos RR regulares. Prácticamente es difícil discernir acá. Y como hablábamos ayer en el caso, este es lo típico, ¿no? El PR puede estar escondido en el QRS o ser retrógrados. Generalmente en los servicios de urgencia es la más frecuente la taquicardia paroxística supraventriculares de complejo angosto. Y los pacientes no tienen cardiopatía estructural, o sea, las válvulas, el diámetro, la función es normal. Los síntomas van de palpitaciones en el tórax, en el cuello, y puede llegar hasta el síncope. A veces es muy mal reconocida por el clínico, debido a que presenta un electrocardiograma normal, y como les decía ayer en el caso simulado, llega al hospital de emergencia, sí, no, está normal su electro, señor, puede ir a su casa. Y así anda este paciente muchas veces hasta que llega un momento que llega por emergencia y le encuentran pues su electrocardiograma con estas características. Bueno, acá las maniobras vagales ayudan bastante porque es la única que va a revertir a su ritmo sinusal, ¿ya? Pero si no revierte, pues están los medicamentos que sí han probado revertir, como la adenosina, ¿no? Verapamilo, y la propafenona, que hay en nuestro medio, y la amiodarona endovenosa. El ritmo de la unión AB acelerado y taquicardia de la unión AB no paroxística. También 3 o más impulsos consecutivos que se originan en la unión AB a una frecuencia entre 60 y 100 por minuto. A la frecuencia que va de 100 a 140 se dice taquicardia de la unión AB no paroxística. Vean ustedes la característica, parecería que fuera una taquiarritmia supraventricular, pero realmente son una frecuencia que no va más de 140. El problema es que aquí se activan marcapasos de la unión, ¿no? Que condiciona un aumento del automatismo en esta zona, y generalmente esta arritmia aparece y desaparece a nivel de la unión auriculoventricular. Generalmente el paciente tiene cardiopatía estructural como infartos, postrombolisis, intoxicación digitálica, hipocalcemia, en estado postquirúrgico de cardiopatías congénitas. Algunas veces en personas sanas o deportistas, siendo asintomáticos, y es una variante de lo normal. Hay que dar el tratamiento dirigido hacia la enfermedad de fondo, monitorizar el ritmo cardíaco mientras se hace el manejo de la cardiopatía subyacente. En caso de intoxicación digitálica, pues se hará el tratamiento para ello, o si hay trastornos electrolíticos como la hipocalcemia también, hipocalemia, que disculpe, ¿no? Y si persiste, pues los beta bloqueantes, propanolol
y el tratamiento de anticuerpos antidioxina, que no lo tenemos en el Perú, podría ser de mucha ayuda. Las maniobras vagales también ayudan mucho, inicialmente. Los bolos de 6 a 12 a 18 miligramos son importantes también. Y otros medicamentos beta bloqueantes como la amiodarona. En cuanto a taquiarritmias ventriculares, tenemos la taquicardia ventricular clásica, la taquicardia ventricular en torsión de punta, el flutter ventricular y la fibrilación ventricular. La taquicardia ventricular son impulsos ectópicos que se originan por debajo de la bifurcación del haz de His a una frecuencia que va a más de 120 por minuto. ¿No? Recuerden que si son 3 o más, ya se habla de una taquicardia. En este caso, si son complejos anchos, vienen 3 o más a más de 100, ya estamos en una taquicardia ventricular. Si esta dura menos de 30 segundos, se considera taquicardia ventricular, o menos de 30, taquicardia ventricular no sostenida. Y si es más de 30 segundos, taquicardia ventricular sostenida. Acá hay un apunte. Generalmente el reconocimiento electrocardiográfico es que la frecuencia va a más de 150 a 250, QRS ancho. El QRS ancho y la onda T están en la misma dirección. Característicamente, el tratamiento se hace con la defibrilación o la cardioversión, dependiendo de cómo ha estado el paciente previamente. Si el paciente antes ha tenido un ritmo sinusal, es conocido y aparece, pues se tratará de hacer una cardioversión eléctrica sostenida, como mencioné ayer. Generalmente, y si no, pues se hará una defibrilación así, con 200 joules, no menos. Si el paciente está inestable, si estuviera inestable, se puede manejar con fármacos. Entre ellos, el más frecuentemente usado es la amiodarona en nuestro medio, aunque la procainamida existe en otros países. Existe en otros países, pero lo que usamos más acá es la amiodarona. Aunque también para estabilizar la membrana se puede usar la silocaína, ¿no? O la lidocaína, sin epinefrina. Ayuda bastante a estabilizar la membrana hasta que se pueda tratar la enfermedad de base, como lo dije, más frecuente en pacientes que hayan tenido problemas coronarios o infartos. Aparte, la amiodarona es útil porque va a optimizar el estado hemodinámico, hidroeléctrico y ácido básico. Para pacientes sin cardiopatía isquémica, ¿no? Es preferible en el orden, primero procainamida y luego la amiodarona, si no hubiera. De manera que al final en nuestro medio les digo lo que yo hago y lo que sé, ¿no? Y lo que me conozco por la teoría, usamos más la amiodarona en nuestro medio, amiodarona endovenosa. Entonces, cuando la taquicardia ya se hace sostenida, pues, y después de un infarto, la lidocaína, en ese orden, procainamida, amiodarona, son los medicamentos que más, y si no, la cardioversión eléctrica sincronizada, si falla el manejo farmacológico cuando el paciente está estable. La taquicardia ventricular en torsión de puntas es otro tipo de taquicardia en donde las características son una característica de forma helicoidal, ¿no? Donde prácticamente el paciente puede tener de base ya unas características, como un QT mayor de 450, ¿no? Eso es una característica de ellos, ¿no? Y en ellos pueden participar medicamentos, puede ser congénito, ¿no? Y también hablan de las polarizaciones tempranas como génesis de esta arritmia. Como algo congénito tenemos el síndrome de QT largo asociado con sordera, síndrome de Jervell-Lange-Nielsen o con audición normal, también conocido como síndrome de Romano-Ward. O sea, gente que nace con esta predisposición. Mire que con solo ver el electrocardiograma, ¿no?, de un paciente, podemos nosotros advertirle, no, usted tiene un QT largo, tiene predisposición para hacer muerte súbita por una taquicardia ventricular.
¿no? De ahí la base de un electro que tiene más de 100 años de uso todavía no sirve para predecir algunas enfermedades. Pero también algunos consumo de medicamentos, ¿no? Como antidepresivos tricíclicos, fenotiacinas, astemisol, terfenadrina, pueden condicionar a que el QT se prolongue. De ahí que algunos psiquiatras nos mandan a los cardiólogos para valorar su electrocardiograma. Si el antidepresivo que está tomando le está prolongando el QT y lo predisponga a hacer muerte súbita. Tratamiento agudo, generalmente el sulfato de magnesio es lo que se usa prácticamente, claro, teniendo en cuenta que sea pues un antecedente de un QT largo que uno lo haya encontrado, pero por las características morfológicas de ver una taquicardia en forma helicoidal, nos da la idea de que esta es una taquicardia de torsión de punta. Si el sulfato de magnesio lo tenemos nosotros a la mano en emergencia para dar de forma inmediata al paciente. También acá va el tratamiento, bueno, una desfibrilador, ¿no? Implantable o cardioversor. Aquí hay una característica, vean ustedes, ¿no? Se achica, se agranda, se hace como una hélice prácticamente, puede ser en helicoidal. Luego tenemos el flatter ventricular. Cuando la frecuencia es más de 200 por minuto, el electrocardiograma registra un patrón continuo, regular, en zigzag, ¿no? Donde no se ve claramente los QRS ni las ondas T. Esto prácticamente es un paso a que el paciente haga una muerte súbita. Se lo va a encontrar generalmente al paciente en emergencia cuando llega o pueda estar con un síncope en plena calle, ¿no? Pensar más que va a ser una fibrilación ventricular este paciente. Prácticamente el paciente está en parada cardíaca, está en convulsión y está prácticamente en una inminencia de muerte. De ahí que en los grandes lugares, no acá en Chiclayo, por supuesto, en Lima de repente, en los aeropuertos de las grandes ciudades, en los malls de las grandes ciudades, existen los famosos desfibriladores colocados en las paredes. En menos de 500 metros hay un desfibrilador. Vean ustedes la importancia de la vida, ¿no? Para poder sacar a un paciente, porque teniendo un desfibrilador, activarlo y darle una descarga de más de 200 o hasta 300 joules, tú lo salvas la vida a este paciente. Mientras no tengamos eso a la mano, así le haga reanimación, masaje cardíaco, qué sé yo, más cosas a la mano, el paciente no puede salir, y si sale, después de una reanimación un poco larga, puede salir, pero con muerte cerebral. La importancia de la vida en otros países. Luego tenemos la fibrilación ventricular, donde ya los complejos son reemplazados por deflexiones irregulares, rápidas y caóticas, ¿no? Puede ser gruesa o fina. La fina nos hace pasar que estamos ante una sistolia a veces. El tratamiento prácticamente aquí es la defibrilación eléctrica con choque de corriente no sincronizado, no importa, igual que en la fibrilación ventricular, ¿no? Entonces acá no se puede perder tiempo con maniobra de reanimación. La desfibrilación tiene que hacerse ya. Tampoco se pierde el tiempo, ya les digo en forma general. Cualquier complejo ancho continuo, taquicardia ventricular de complejo ancho, no, prácticamente se pierde el tiempo de tomar un electrocardiograma. Inmediatamente el desfibrilador tiene dos palas que en la pantallita que tiene ahí aparece el ritmo del paciente, solamente colocando las palas en la región retroesternal y en la región apical, ¿no? E inmediatamente ver si está ante una taquicardia ventricular, pues hacerle la descarga respectiva. Bueno, ¿qué hacemos entonces en estos pacientes? En general, a todo, taquicardia, flatter ventricular, fibrilación ventricular, taquicardia en torsión de puntos. Si es que es sobreviviente de una muerte súbita, pues se le hace un estudio completo, desde un electrocardiograma hasta un estudio electrofisiológico, pasando por ecocardio, cateterismo, ¿no? Todo esto para hacer una terapia racional. Puede ser coronario, tendrá que ir a revascularización. Puede ser un aneurisma que tenga, puede ser que tenga una vía anómala, puede ser que tenga un Brugada, puede ser que tenga tantas enfermedades, pues,
y poder necesitar un CBI o implantación de un cardiovector desfibrilador. Bueno, acá les doy un cuadrito para que tengan en cuenta, ¿no? En qué situaciones se utiliza el desfibrilador automático. Pueden leerlo ustedes, prevención secundaria, primaria, en situaciones especiales, ¿no? Como por ejemplo canalopatías, el que tiene QT largo ya tiene predisposición a hacer muerte súbita, cardiomiopatías hipertróficas, ¿no? Cardiopatías dilatadas, entre otros. Bueno, la desfibrilación y cardioversión, como queremos aclarar ahora, consiste en una descarga eléctrica de alto voltaje, ¿no? En la desfibrilación prácticamente las dosis son altas, ¿no? Estas son dosis para niños, ¿no? Y en la cardioversión, vean ustedes la dosis mucho menos, ¿no? Niñito de 10 kilos, 10 joules, ¿no? Una persona adulta generalmente se recomienda de 120 a 150 en general como cardioversión, desfibrilación más de 200. Lo que hacen esto es producir una despolarización simultánea y momentánea de la mayoría de las células cardíacas, rompiendo el mecanismo de reentrada por la vía anómala de conducción, permitiendo que el nodo sinusal vuelva a asumir la actividad normal, el marcapaso cardíaco. La desfibrilación para fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, prácticamente, o sí, la cardioversión urgente, generalmente en las taquiarritmias inestables, que se sepa que esté con ritmo sinusal el paciente y sobre todo las supraventriculares. La electiva, sobre todo si ha fallado el tratamiento farmacológico. Entonces, ¿qué instrumentos tenemos para valorar las taquiarritmias? El electrocardiograma es base. Vean ustedes que con un simple electrocardiograma, midiendo el PR, el QRS, la onda T, viendo el QT cuánto mide, podemos determinar si un paciente tiene predisposición o no, ¿no? Si es una supraventricular como el World Parkinson White, medir el PR y la onda delta. Si es un QT largo o un QT corto, prácticamente podemos, si hay duda, puede ir a un Holter de monitoreo de ritmo cardíaco, la prueba de esfuerzo también, el estudio electrofisiológico. Todos estos son chequeos que se pueden hacer a una paciente que de repente no ha tenido un episodio de muerte súbita o es sobreviviente de muerte súbita, pero refiere que le molesta el corazón y en los estudios simples sale normal un electro, como les contaba el caso simulado, y nunca me pidieron un Holter, ¿no? Que me podría haber ayudado de repente a determinar qué arritmias hacía. ¿Cómo hacer el abordaje de las taquiarritmias? Frecuencia cardíaca, si es regular o irregular, ver la onda P, la morfología de la onda P, ya les comenté, el intervalo PR, la morfología del QRS, y la cardioversión eléctrica, como le dije, con el equipo de cardioversión, ¿no? La característica de las dos palas, el monitor, recuerden ustedes, con las dos palas, prácticamente nosotros podemos ver el ritmo cardíaco y aquí aparecerá la taquicardia ventricular, la fibrilación auricular o qué tipo de arritmia tenga el paciente y actuar de forma inmediata. No, sobre todo cuando viene hemodinámicamente inestable el paciente. No perder tiempo en tomar un electro cuando se sienta que viene una taquiarritmia. Estos desfibriladores vienen ya con este monitor y con la pantallita y puede uno inmediatamente actuar. Y el Holter para los ambulatorios, cuando hay duda, que no me pidieron a mí en el caso simulado. Esto sería en cuanto a taquiarritmias taquiarritmias supra y ventriculares. Ahora voy a mostrarles bradiarritmias, ¿no? Un poco más corto, ¿no?